Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Venciendo el temor. Abra la escritura, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 18. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18. Tenemos un Dios que nos ama y que Él, a través de su amor, desea fortalecer nuestro corazón para que usted y yo podamos desechar el temor, para que no vivamos con miedos, con angustias, con preocupaciones, sino que tengamos una firme confianza en Él. Mire lo que dice el apóstol Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón a través de esta palabra? ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, porque ciertamente tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Y el día de hoy tú deseas hablarnos a través de esta palabra para que podamos renovar el espíritu de nuestro entendimiento, para que nuestras emociones puedan ser fortalecidas en una confianza, en una fe de que tú eres Dios, de que nada de lo que acontezca alrededor de nosotros podrá separarnos de tu amor, que tu perfecto amor que has derramado en nuestros corazones echa fuera todo temor. Desde este momento creemos que tú nos ministras paz, que tú pones confianza y certeza, a pesar de las situaciones adversas que pudiéramos estar viviendo, a pesar de aquellas cosas que tratan de sembrar temor en nuestro corazón. Te bendecimos, porque tú estarás hablándonos a lo largo de esta enseñanza y trayendo fe y convicción en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos este pasaje, donde el apóstol Juan está describiendo una verdad muy importante: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Usted y yo sabemos que por definición Dios es amor, de tal manera que pudiéramos leer: en Dios no hay temor, sino que el perfecto Dios, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Porque Dios no quiere que usted y yo vivamos en temor. Comentábamos que la vida en ocasiones nos hace pasar por caminos difíciles, por situaciones que pudieran estar sembrando preocupaciones, angustias, miedos, inseguridades, temores. Vivimos asustados por el pasado, por lo que hicimos, por el presente, por lo que acontece, inclusive por el futuro. Tenemos un sinfín de temores. Y el día de hoy Dios desea que usted y yo podamos poner atención en esta área para echar fuera todo temor de nuestro corazón. El temor, por definición, es un sentimiento que tiende a evitar lo que se considera dañoso, peligroso. Es una presunción, una sospecha, un recelo de un futuro daño, de que algo malo va a sucedernos. Produce alarma, nos asusta, nos hace dudar, vivir en inquietud, en preocupación, en sobresalto. Y aquello que nos produce temor, pues lo consideramos temible, esto es, digno de ser temido, algo espantoso, algo horrendo, peligroso. Produce miedo en nuestro corazón el temor. El miedo, también por definición, se dice que es una perturbación angustiosa del ánimo por el riesgo que se puede presentar, por aquella amenaza que muchas veces no es real y que tal vez puede ser producto de nuestra imaginación, porque no todos los miedos verdaderamente son reales,
sino en ocasiones son pensamientos, ideas, conceptos, sentimientos que se van gestando dentro de nosotros, que es una imaginación. Sin embargo, no lo podemos controlar. El antónimo del miedo o del temor sería la valentía. ¿Cuántos valientes hay aquí? Dios está esperando que usted y yo seamos valientes, valientes en el Señor. Que podamos echar fuera todo temor de nuestro corazón. Vamos a ver diferentes tipos de temores. No son todos los temores, hay una infinidad tremenda, pero vamos a ver algunos que la palabra de Dios nos enseña. En primer lugar, el temor a los fantasmas o a los espíritus. ¿Alguna vez usted ha platicado con sus hijos y le han dicho, es que tengo temor a los espantos? Papá, mamá, ven conmigo, ora por mí, deja prendida la luz, porque me espantan en la noche. ¿Quién ha vivido esto? Espanto, aún le llaman fantasma. Hermano, ¿existen los fantasmas? Mire, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer versículo 25 al 27. Se encontraban los discípulos navegando en el mar de Galilea. Jesucristo les había mandado ir a la otra ribera del mar. Y dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué cosa? ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Nuestro Señor Jesucristo había mandado a los discípulos a que fueran navegando a la otra ribera del mar de Galilea. Y ahí estaban los discípulos remando en medio de la oscuridad, cuando de repente vieron una figura, como una figura fantasmal, como un espectro, porque es lo que da a entender el pasaje. Por eso el apóstol Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, dijo, ¡un fantasma! ¿Se imagina? Yo no sé si gritó, ¡ah! Pero él tenía miedo, porque Jesucristo le comenta, tened ánimo, yo soy, no temas, no temas. Sabemos, estudiando las Escrituras, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dice la Escritura en la carta dirigida a los Efesios en el capítulo 6, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como hijos de Dios debemos de tener bien claro que existe un mundo espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos seres espirituales que tenemos una manifestación en un mundo físico y que podemos percibir el mundo espiritual y tener comunión con el mundo espiritual. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero en ese mundo espiritual existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Existen los ángeles de Dios y existen espíritus malignos. La palabra nos enseña que Dios mandó al enemigo aquí a la tierra y a todos sus ángeles que le seguían. Viven en este mundo y tienen manifestación en la vida del hombre. Job, en el libro de Job podemos encontrar que se escribió, acompáñeme por favor, en el capítulo 4,
versículo 13 al 16. Job 4 del 13 al 16. Dice la Escritura: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía. Hasta ahí vamos a leer. Aquí está haciendo la descripción de que un espíritu pasó frente a él. ¿Y qué le aconteció en su cuerpo? Se erizó los vellos. ¿A quién le ha acontecido que de repente percibe que hay algo alrededor de él que le está observando y se le erizan los vellitos del cuerpo? ¿A quién le ha pasado? Vivimos en un mundo espiritual y hay gente que le tiene temor a los espíritus malignos, o como le llaman los niños, un fantasma. Pero Dios no quiere que usted y yo tengamos temor. Jesucristo quiere que tengamos fe y confianza en que el Dios y el Padre de todos los espíritus acampa alrededor de nosotros y nos protege y nos defiende. Tenemos un Dios que nos ama. Sin embargo, como hombres, solemos desarrollar temores a lo que Dios desea que no temamos. Otro temor que en ocasiones se desarrolla sería a los fenómenos naturales. Acompáñeme por favor nuevamente al Evangelio de Mateo, capítulo 14, el pasaje donde Jesús estaba caminando sobre el mar. Mateo 14, versículo 29. Pedro vio a Jesús y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo, ¿qué dice ahí? Miedo. La segunda vez que tuvo miedo. Uno pudiera decir, bueno, pues qué temeroso era Pedro. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿A qué le tuvo miedo? A los fenómenos naturales. Al ver el fuerte viento, las olas que pegaban en la barca, tuvo miedo. En ocasiones, pues se escucha que va a venir un tornado. ¿Se acuerda el estado de angustia, de preocupación que muchísima gente vivió en nuestro territorio nacional por el huracán que venía del Pacífico? Que venía de una categoría, creo que 5 o 6, era un huracán monstruosamente gigantesco. Y mucha gente tenía temor de que causara muchos daños. En aquel entonces, en muchas iglesias se empezó a hacer oración. El pueblo de Dios se levantó en oración. ¿Y usted sabe qué fue lo que aconteció? El huracán pegó en tierra y nada más hubo algunos pequeños daños materiales, no se perdió ninguna vida. Y aún la comunidad internacional estaba sorprendida y dijo: ¿pero qué fue lo que pasó? Se veía que venía un huracán que iba a traer gran destrozo. Y la gente se llenó de temor. Escuchamos que ahorita existe una alarma. Vivimos desde hace años en una alarma por el volcán Popocatépetl. Últimamente, no sé si ha visto fotografías de las fumarolas y de todo lo que está emanando de ese volcán. Y hay un estado de alerta en Puebla, aquí en la Ciudad de México. Por muchos años, en los diferentes pueblos y culturas, el hombre ha tenido temor a los fenómenos naturales, a un terremoto. Empieza a temblar de repente en la Ciudad de México, ¿y qué hace la gente? Baja, pero corriendo de los edificios, por el temor
a que algo malo acontezca. Otro temor que se desarrolla en el corazón del hombre es el miedo al mismo hombre. ¿Alguna vez le ha tenido miedo a alguien? A ese compañero de primaria que le decía: a la salida te voy a agarrar. Yo me acuerdo, creo que una vez se lo platiqué. Mire, acompáñeme a 1 de Samuel 17:24. 1 de Samuel 17:24. Se encontraba el pueblo de Israel en lucha con los filisteos. Y había de los filisteos un paladín llamado Goliat, que salía y retaba al pueblo de Israel y blasfemaba el nombre de nuestro Dios. Y comenta en 1 de Samuel 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ¿qué cosa? Gran temor, estaban así, temblando. Miedo al hombre, a alguien que consideramos más fuerte que nosotros. Es que le tengo miedo a mi jefe, porque es más grande que yo, tiene más autoridad, tiene la capacidad de hacerme daño. Es que le tengo miedo a mi esposo. Usted, si lo conociera, hermano, tiene la mano bien pesada. O al revés, hermano, yo le temo a mi esposa. Es más, yo me duermo con casco de fútbol americano por si las moscas. Tengo miedo. Le tengo miedo al vecino. Le tengo miedo a esa persona que me amenazó. Miedo a esa llamada telefónica de que tal vez me quieran extorsionar. Miedo a que me quieran hacer daño, a que me quieran secuestrar, a que me quieran robar mientras estoy en el transporte público. Miedo al hombre, a sus acciones, a lo que pudiera hacer en contra nuestra. Dice la Escritura también otro ejemplo en Lucas 19:21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Es parte de la historia de una parábola, la de los talentos. El que recibió un solo talento, enterró el talento, y cuando vino su señor a hacer cuentas, le entregó: ten lo que es tuyo. Y le dice: siervo malo, ¿por qué no trabajaste, no negociaste con este talento para que ganaras más? Y le dice: porque tuve miedo, porque sé que eres hombre severo, eres enojón, eres duro. Tengo miedo. El miedo nos incapacita para actuar. El miedo nos lleva a tomar malas decisiones. El miedo no permite nuestra manifestación. El pueblo de Israel no podía librar la batalla por temor al filisteo. ¿Cuántas veces usted se ha quedado paralizado por temor a una persona? Y la persona se le enfrenta, le reta o le habla de alguna manera fuerte, y usted hasta se queda callado, privado, trabado, y dice: ¿qué hago, Señor? No sé ni cómo actuar. Existe también, por ejemplo, el temor a la carestía, a que no nos alcance, a que vivamos en escasez. Temor a la sombra de la pobreza, temor a la sombra de que no podamos suplir las necesidades del hogar. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes 17 del 12 al 13. Primera de Reyes 17 del 12 al 13. Dice la Escritura que hubo una gran sequía por 3 años en el pueblo de Israel. La gente se estaba muriendo de hambre. Y había una viuda en una ciudad llamada Sarepta que tenía un hijo. Y nada más le quedaba un poco de harina, un poco de aceite, y estaba esperando hacerse un pan, comerlo con su hijo y dejarse morir. Cuando llega el profeta Elías y le pide alimento, y dice que ella le respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo, lea conmigo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías fue a Sarepta, encuentra a esta mujer y le pide de comer. Y esta mujer le dice a Elías, pues es que aquí nada más tengo esto, un poco de harina, un poco de aceite. Iba a hacer un poquito de pan para comerlo yo, mi hijo y dejarnos morir. La verdad es que estamos muy tristes, estamos angustiados, estamos preocupados. No vemos ninguna solución a nuestra situación. Y Elías le dice, no temas, no pienses que vas a vivir así, no tengas temor a la escasez. Usted sabe la historia, Dios suplió y bendijo y los alimentó durante el resto del tiempo que duró la sequía. Y el aceite no escaseó, ni la harina tampoco, porque Dios estaba ahí manifestándose. Cuando nosotros desarrollamos confianza en Dios, a pesar de que vemos nuestra condición difícil, pudiéramos estar en medio de una condición económica difícil, no hay ventas, no nos están pagando, nos están pagando hasta dentro de 2, 3 meses, Señor, ya no me está alcanzando, mi esposa me está pidiendo un mayor gasto, ya no le bastan los 2 pesos que le doy. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué vamos a hacer con las colegiaturas de los niños? ¿Qué vamos a hacer con el gasto corriente, con la hipoteca? No está ingresando nada en casa. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer? Y pudiera sembrarse temor en nuestra vida. Y Dios no quiere que tengamos temor, sino que tengamos esa certeza y esa confianza de que Dios nos ama y que estamos en el hueco de su mano. Esta viuda, fue probado su corazón cuando el profeta le dice, haz como tenías planeado, pero tráeme primero una torta a mí. Y después vas a comer tú y tu hijo. Uno diría, ¿en qué consistió la prueba? La prueba consistió en poner en primer lugar las cosas del reino de Dios. Este varón representaba la presencia de Dios. Y entonces, si ella se atrevía a confiar en Dios, el Señor le iba a proveer. Y dice la Escritura que en todo el tiempo que estuvo Elías en casa de la viuda de Sarepta, no escaseó ni la harina ni el aceite, sino que hubo alimento. Su temor se disipó porque Dios se manifestó en su vida. Otro miedo pudiera ser al enemigo mismo, a Satanás. Dice la Escritura, acompáñeme por favor, a Ezequiel 28, del 18 al 19. Ezequiel 28, del 18 al 19. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Está hablando del enemigo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Se acuerda que estábamos hablando de algo a lo que le tenemos miedo se convierte en algo temible? Y por definición, temible es digno de ser temido y tiene como sinónimos espantoso, horrendo, horroroso. Y el enemigo es digno de ser temido. Sin embargo, aun cuando Dios dice espanto serás, y esa es tu función, eso es lo que ahora se va a manifestar en ti, Dios está esperando que usted y yo no temamos al enemigo, sino que sepamos que Él ya está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz. Dice la palabra que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, de tal manera
que usted y yo podemos tener victoria aún sobre toda fuerza del mal y nada nos hará daño cuando nosotros llenamos nuestro corazón de esa confianza en Dios. Dice el Salmo 55, 3 al 7. El salmista sabía muy bien lo que era tener temor al enemigo. Salmo 55 del 3 al 7. Comenta: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas? Como de paloma volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. En ocasiones pareciera que el enemigo quisiera hacerse palpable en nuestra vida. Y muchas veces sí, hay situaciones que acontecen alrededor de nosotros que es el mismo enemigo actuando en contra nuestra, tratando de producir temor, desconfianza, enfermedad, tristeza, desánimo. A veces pudiera hasta experimentarse de una manera palpable, por ejemplo, a través de un espíritu de opresión, terrores nocturnos. Esa sensación de que las personas están dormidas, de repente despiertan, están conscientes y perciben que algo se les sube encima y les inmoviliza. ¿Quién lo ha experimentado? Fíjese, ese es un espíritu de opresión y la persona quiere hablar o quiere moverse y no puede. En ese momento hay que orar y hay que reprender toda acción del maligno. Jesucristo vino a darnos libertad y el Espíritu Santo está con nosotros. Y a veces pudiéramos tener una mala idea de que si Dios está con nosotros, el enemigo no puede ya atacarnos. Y no es así. Hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Yo en una ocasión, creo que se lo he comentado, yo estaba orando, estaba de rodillas orando, era una madrugada, estaba intercediendo por alguna cuestión de la iglesia, cuando de repente yo percibí, hermano, se lo estoy diciendo, un sonido, así fuerte y grave, y algo cayó sobre de mí, y me inmovilizó y me cerró la boca, porque el enemigo no quiere que usted y yo oremos, y que en mi mente empecé a librar la batalla en el nombre de Jesús. Te vas, te sujetas al nombre de Cristo y yo soy libre por la sangre del Cordero. Después de un rato de estar librando la batalla aquí en mi mente, mi boca se desató y empecé a orar en el Espíritu y percibí cómo eso se fue. Es realidad. Ahora, no con esto lo quiero asustar, no me vea con esos ojos, sino yo lo que quiero, el anhelo de este estudio es que usted y yo podamos vivir en confianza y que sepamos que no debemos de tenerle temor al enemigo. Usted y yo no debemos de vivir con temor al enemigo. En sexto lugar, pudiéramos desarrollar temor a las malas noticias. ¿Alguna vez ha recibido una mala noticia? ¿O ha estado esperando a ver en qué momento le llegan con la mala noticia? Dice Salmo 112:7, Salmo 112:7, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme, confiado ¿en quién? En el Señor. Yo no voy a tener temor de malas noticias. Oye, es que están despidiendo. Y mira la edad que tienes y yo creo que te va a tocar. Oye, es que pues está subiendo el dólar. Es que por ahí se escucha que hay guerra del otro lado del mundo. Es que los chinos nos van a invadir. Temor a malas noticias. ¿Cuántas veces usted prende la televisión durante la semana para escuchar noticias? ¿Y qué escucha en las noticias? Robos, secuestros, crímenes, desapariciones,
levantamientos, ejecuciones. ¿Y qué causa en el corazón de las personas? Temor, al grado que dicen, pues ¿sabes qué? Pues yo mejor me voy a Yucatán, mare, me cambio a vivir a otro lugar. Hay muchas personas que por escuchar las noticias tienen una percepción terrible del país. Y dice, ¿sabes qué? Mejor yo creo que nos vamos a vivir a otro país. Nos vamos a Canadá, al norte. Ahí vamos a vivir seguros. Pues fíjese que no es así. Porque lo que acontece aquí en México está aconteciendo en todo el mundo. En todo el mundo. Hace unas semanas estuvo con nosotros un hermano, Steve Folling. ¿Se acuerda que vino a predicarnos? Él es de Atlanta, en el estado de Georgia. Y cuando fuimos a comer estábamos platicando y nos decía que en lo que va de este año, en su estado, allá en Georgia, ha habido 300 ejecuciones. Y le digo, oye, esas noticias no nos llegan a nosotros aquí. No nos llegan. Sin embargo, a ellos sí les llegan y en todo el mundo acerca de la desaparición de los 40 y tantos jóvenes en Guerrero. Le dio la vuelta al mundo esa noticia. Y nos dice, pues es que allá está tremendo el asunto, porque como en Estados Unidos tienen el derecho constitucional a comprar arma y portarla, toda la gente está armada. Hermano, la violencia está en todos lados. La solución no es cambiarse a vivir a otro lado. O me voy a cambiar de fraccionamiento, porque en ese fraccionamiento hay 5 plumas de vigilancia antes de llegar a mi casa. Esa no es la solución. Dice aquí, Salmo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, ¿cómo? Confiado en Dios. Mi corazón está confiado en Dios. Usted y yo no tenemos que estar pensando en que en cualquier momento nos van a dar una mala noticia. Son pensamientos negativos. Y lo que tememos, eso nos viene. Mejor no pensemos en el mal. Siempre espere lo bueno. Hoy mi viejo va a venir con un ramo de flores y me va a dar un besote. Bien contento. Ningún amén. ¿Qué pasó? ¿No lo está esperando? ¿No está esperando buenas noticias? No lo cree, ¿verdad? Dice, no, eso mira, ni en mis sueños. Pues hay que empezar a creerlo. Hay que pensar positivamente. En ocasiones, esos pensamientos nos llevan a desarrollar imaginaciones. Hay gente que tiene miedo a imaginaciones, a cosas que no existen, a sueños, a ideas, pensamientos. No es algo tangible. Dice en Daniel 4, versículo 5, Daniel 4, versículo 5, vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. ¿Alguna vez ha tenido un sueño que le ha producido temor? Ay, es que estuvo bien feo este sueño. Soñé que me atacaban unas arañas gigantescas y me comían y no les gustaba y me vomitaban. Ay, horrible, fue horrible. Y por eso, pues no quiero ver arañas. Imaginaciones, ideas, visiones, perturbaciones. ¿Cuántas veces usted ha estado en la cama que no puede dormir y nada más escucha y pasan las horas y tiene temor de que algo malo va a suceder? Y hasta percibe como taquicardias en el corazón y empieza a sudar frío y pegajoso. O nada más a mí me ha pasado. Imaginaciones, alucinaciones. En ocasiones también desarrollamos miedo a la muerte. Esa sensación de que es que siento que me voy a morir. Y empezamos hasta
sentir dolores donde no los teníamos. Es que ya me duele aquí, ay, mira, tócame. Dice la Escritura en Salmo 116:3. Salmo 116:3. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Y a lo mejor usted va al médico y le dice, no, usted no tiene nada, usted está sano. Mire, le hicimos un electrocardiograma, tiene bien su presión, sus niveles de colesterol y triglicéridos están en orden. Usted lo que tiene es angustia. ¿Qué le preocupa? Nada. ¿Por qué vives en angustia? No le tengas temor a la muerte. Hermano, si nos morimos, dice la Escritura que somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Y si morimos, somos del Señor. Y si morimos, ¿con quién nos vamos? Con el Señor, a vivir con Él por toda la eternidad. La felicidad en la vida no consiste en cuántos años vivamos, sino en que los que vivamos, los vivamos para glorificar su nombre. Y esa es la confianza, es la fe que tenemos, que Dios está ahí preparándonos moradas eternas. Nos está esperando con los brazos abiertos. El apóstol Pablo decía, yo no sé qué me conviene más. Si ya irme con el Señor porque ya quiero ver su gloria y alabarle por toda la eternidad, o quedarme aquí y seguir evangelizando para que mucha gente más le conozca. Ay, Señor, ¿qué hago? Jamás tengamos temor a la muerte. Número 9, pudiéramos desarrollar temor a la oscuridad. ¿Ha escuchado a los pequeñitos que en ocasiones le tienen temor a la oscuridad? Dice la Escritura en Génesis 15:12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. O sea que no es nada más de los niños, inclusive los adultos. Habrá adultos que a lo mejor duerman con las luces prendidas. Temor a la oscuridad. Yo he encontrado que en la oscuridad podemos encontrar a Dios. Cuando está todo oscuro te pones de rodillas, te pones a adorar a Dios y es un momento precioso. Algo que también puede producir temor, número 10, es el pecado. El pecado. Acompáñeme a Génesis 3, versículo 10. En ocasiones cuando el hombre hace algo incorrecto, puede abrir las puertas al miedo. Cuando no hacemos lo que Dios está esperando. Usted recordará la historia de Adán y Eva. Después de que pecaron, el Señor los llamó y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Pues la mujer. Va con la mujer. ¿Y quién te enseñó? Pues la serpiente. Y va con la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? El enemigo, que los hizo pecar. El pecado produce temor. Temor a ser descubierto. Temor a defraudar a alguien. Es mejor vivir en santidad y no estar pecando. Entonces, podemos tener muchos orígenes para que se produzca miedo o temor en nuestro corazón. Miedos animales, miedos al futuro, miedos al que el pasado nos alcance, miedos al presente, miedos a la vida misma, a cómo podamos actuar. Hay tantos miedos que nos rodean, a no dar el ancho, a no poder servir, a no estar viviendo una vida cristiana como Dios quiere. Miedos. Dios está esperando que usted y yo tomemos conciencia que el perfecto amor echa fuera
el temor, porque Dios no quiere que usted y yo vivamos en temor, sino que podamos vencerlo. ¿Qué consecuencias trae el temor? Vamos a ver varios puntos para que tomemos conciencia y nos demos cuenta que no es un sentimiento que Dios desea que esté constante y constante en nosotros, porque termina lacerando nuestra vida, desgasta. Número 1, el temor te incapacita para actuar. Acompáñeme por favor a Jueces capítulo 8, versículo 20. Jueces 8:20. Gedeón tenía un hijo que se llamaba Jeter. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía, ¿qué cosa? Temor, pues era aún muchacho. Eran los enemigos del pueblo de Israel, personas que no habían actuado correctamente. Posiblemente vemos nosotros este pasaje como algo duro, pero si nos vamos al contexto, lo que estaba haciendo Gedeón era capacitar a su hijo, formar su carácter, su corazón. ¿Sabes qué? Toma tu espada y mátalos, te lo voy a encargar a ti, porque a ti te tengo confianza. Sin embargo, el joven no pudo actuar. ¿Por qué? Porque tenía temor. Dice aquí que era muchacho, tal vez tenía un corazón tierno. En ocasiones, cuando tenemos un corazón que no ha pasado por ciertas experiencias, pues se carga de temor. Muchas veces vienen conmigo, sobre todo los hermanos que están iniciando una vida matrimonial, y me dicen: ay, hermano, es que está teniendo mi esposo problemas en el trabajo. Tenemos miedo de que lo corran. Le digo: no tengas miedo, pero ¿de qué vamos a vivir si apenas estamos iniciando nuestra vida? No tengas miedo, mira, lo mismo me pasó a mí. Tarde o temprano un día te van a correr de un trabajo. Tarde o temprano. No soy profeta, pero a todos los que trabajamos, tarde o temprano, tal vez vamos a pasar por la experiencia de perder un empleo. ¿Quién ya pasó por esa experiencia? ¿Y sobreviviste? ¿Sigues aquí vivito y feliz? Sí, saliste adelante. Se forjó tu carácter. Ahora eres más fuerte. Ahora puedes superar las pruebas de una mejor manera. Y ya sabes que si volvieras a perder el trabajo, ¿qué va a suceder después? Pues el Señor te va a dar otro. Porque somos sus hijos. Porque Él tiene cuidado de nuestro corazón. No temas entonces a las experiencias de la vida. No temas actuar. Que nuestro corazón tierno aprenda a ser moldeado por el Señor. Dice la Escritura, número 2, en Job 3, del 25 al 26. Otra consecuencia del temor es que nos roba la paz. El temor nos roba la paz. Dice Job 3, 25 al 26. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Se acuerda de lo que decíamos? Lo que tememos, eso es lo que nos acontece. No he tenido paz, dice en el versículo 26. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. El temor nos roba la paz. Jesucristo en infinidad de ocasiones le decía a sus discípulos: no temas, yo estoy contigo. No temas, manada pequeña. No teman, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Jesucristo podemos nosotros tener nuestra paz. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, porque yo no la doy como la da el mundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede ser algo real,
lo que nos está afectando. Puede ser una imaginación, puede ser algo espiritual, puede ser algo del pasado, del presente o del futuro. Pero en Jesucristo podemos tener paz. Él es nuestra paz. Número 3, cuando uno permite que el temor se desarrolle en el corazón, le ponemos lazo a nuestra vida. Nos enlazamos con ese temor. Cuando hablamos de enlazarnos, nos estamos refiriendo a que no podemos tener la libertad para manifestarnos, para hacer, para actuar, para vivir. Le damos autoridad al maligno sobre nosotros. Dice Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Dios será exaltado. Fíjese que al estudiar estos pasajes, aun cuando estamos viendo lo malo que acontece producto del temor, vemos también cómo cuando confiamos en Dios hay bendición. La confianza en Dios nos va a llevar a salir de todo problema y de toda situación. Número 4, el vivir en temor nos esclaviza. Estamos esclavizados por ese temor. Romanos 8:15. Romanos 8:15 comenta el apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Una persona que vive en temor vive esclavizada de ese miedo, vive a merced de ese miedo, como si tuviera cadenas y grilletes. Número 5, el temor puede producir muerte. Una muerte anímica, muerte espiritual, muerte física. Mateo 28 del 3 al 4. Mateo 28 del 3 al 4. Comenta la escritura: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Un miedo al grado de que se quedan como muertos. Aquí está hablando de cuando Jesucristo resucitó. Está hablando de cuando los guardias vieron a los ángeles del Señor. Cosas que ellos no entendían, no comprendían. Y su corazón tembló y se quedaron como muertos. ¿Cuánta gente ha muerto por un temor? Y a lo mejor hasta infundado, sin tener un fundamento. ¿Qué hacer para salir del temor? Para poder vencer el temor. Vamos a ver varios puntos. Número 1. Debemos de acordarnos de los hechos poderosos de Dios. Traiga a su mente siempre los hechos poderosos de Dios. ¿Dios ha hecho grandes cosas en su vida? ¿Se ha manifestado? Pues lo quiere seguir haciendo. En Deuteronomio 7, del 17 al 18, podemos ver cómo el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, no tengas temor. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Cuando venga cualquier tipo de enemigo, físico o espiritual, cualquier circunstancia que quiera producir temor, nada más acuérdate de lo que Dios ha hecho. ¿Te ha dado victorias? Yo creo que sí. Yo creo que tú has tenido victorias. Acuérdate de esas victorias. Alimenta tu fe y di: Señor, tú has hecho grandes cosas en mi vida. Tú has hecho grandes cosas en mi vida.
Me acuerdo que en una ocasión le platiqué que hubo un temor que se sembró en mi corazón cuando empecé yo a tener problemas cardíacos, ¿se acuerda? ¿Cómo pude salir? Cuando traje a mi mente lo que Dios había hecho años antes, cuando recibí una descarga en alta tensión. Y dije, bueno, si Dios me libró de morir electrocutado en alta tensión, pues yo creo que Dios puede sanar mi corazón y librarme de esta situación y darme victoria. Voy a los hechos poderosos que Dios ha hecho. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no deja de actuar, Él no deja de extender su brazo fuerte a favor de los que le amamos, de los que nos estamos atreviendo a confiar en Él. En segundo lugar, saber que Dios está con nosotros. Dígale a su compañero, Dios está contigo. Hermano, Dios está contigo. Comenta la Escritura en Deuteronomio 20, versículo 1. Deuteronomio 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, ¿qué dice? Está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Dios está con nosotros. Me viene a la mente la historia de Eliseo cuando pelea contra los sirios, que de repente su siervo, su criado, ve al ejército de los sirios, como langostas así, muchísimos en multitud. Y entonces Eliseo dice, Señor, ábrele los ojos a este para que no tenga miedo, que sepa que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Se acuerda? Mire, acompáñeme, vamos a Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, para que esta palabra vaya produciendo fe en nuestro corazón. Segunda de Reyes 6, vamos a leer a partir del versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Sí lo nota así, con miedo? Él le dijo, no tengas miedo, lea conmigo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran? Los ángeles del Señor, el ejército de Dios, ángeles ministradores al servicio de Dios y al servicio de sus santos, de todos nosotros. Así como hay un mundo espiritual de maldad que en ocasiones te eriza los vellitos del cuerpo, hay ángeles alrededor de nosotros que pelean por nosotros y nos defienden. Dios está con nosotros. Jamás lo dudemos. Y Él pelea nuestras batallas. Número 3, nunca preste atención a sus sentidos, a ver aquellas cosas o oír aquellas cosas que produzcan temor. Hay que aprender a cuidar nuestros sentidos. Dice la Escritura, vamos a ver algunos ejemplos. Jueces 20, versículo 41. Jueces 20, 41. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín. Se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. ¿Por qué se llenaron de temor? Porque vieron. Porque vieron. Oye, es que pues el otro día vi
pues como a una persona la levantaron para secuestrarla. En todo el mundo acontece violencia, robos, muertes, secuestros. La solución no está en irse a vivir a otro lugar. La solución está en Cristo, en vivir confiados en Él, sabiendo que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que ningún mal nos va a acontecer, porque Dios libra a sus hijos. Ahora, y si quisiera que nos aconteciera algo, Él es Dios para sacarnos de cualquier situación y dar victoria. Segundo ejemplo, 1 Samuel 7:7. 1 Samuel 7:7 dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Cuándo vino el temor? Al oír. Al oír. Oye, mi amor, ¿qué crees? Se va a venir mi mamá a vivir con nosotros un mes. Al oír, ¿no? No tenga temor, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que su suegra se va a enamorar de usted más. Número 4. Dejémonos guiar por Dios. Dejémonos guiar por Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios, le pertenece a Él. Todo lo que acontezca es porque Dios lo permite. Déjese en las manos de Dios. Dice Salmo 78:53. Mire qué bonito pasaje. Salmo 78:53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Cuando está haciendo referencia cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Dios abrió el mar rojo. ¿Y cómo los hizo pasar en medio del mar? Con seguridad. En el camino por donde Dios nos lleve, ¿cómo voy a andar? Con seguridad. Y el mal, pues le va a acontecer a nuestros enemigos. Aunque hay que estar orando por ellos también, ¿verdad? Señor, guarda a mis enemigos, por favor, salva a mis enemigos. Pero nos conduce confiadamente. Número 5. Oiga, crea y obedezca la voz de Dios. Permita que la palabra de Dios penetre como espada de doble filo y produzca fe en nosotros. Si Dios lo dijo, así es. Así va a acontecer. No tenemos un Dios que mienta. Dice Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Mas el que oyere a Dios, ¿cómo habitará? Confiadamente. ¿Y vivirá cómo? Tranquilo, sin temor del mal. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, trae promesa, trae bendición, porque nuestra vida cambia. Empezamos a vivir tranquilos, porque ya no vamos a estar tampoco haciendo lo que hacíamos antes cuando vivíamos en el mundo. Cuando usted no conocía a Cristo, a lo mejor estaba a la 1, 2 de la madrugada en la noche fuera de su casa, quién sabe en dónde. Ahí sí, tema, porque cosas pueden suceder. Pero usted ahora llega tempranito a casa con un ramo de flores, abraza a su esposa, cena con sus hijos, los bendice, se acuesta temprano, oran juntos. Hermano, ¿qué le puede suceder? Cambiamos nuestros hábitos de vida porque estamos oyendo, creyendo y poniendo por obra la palabra de Dios. Dice Proverbios 3 del 21 al 26. Vamos a leerlo. Proverbios 3 del 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, fíjese, entonces andarás por tu camino, ¿cómo? Confiadamente. ¿Y tu pie?
no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño, ¿cómo será? Grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Dios será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Usted lo cree? Esta palabra es verdadera y Dios lo cumple cuando nosotros creemos la Escritura, cuando la recibimos como una verdad, cuando le amamos a Él con todo nuestro corazón y le obedecemos. Número 6, es importante que también hagamos la parte que nos corresponde y es prevenir. Dice por ahí el dicho, más vale prevenir que lamentar. Dice Proverbios 31:21. Proverbios 31:21. Habla acerca de la mujer virtuosa, esa mujer que prevé cualquier situación futura para que no vivan en temor los suyos. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Así que si viene el frío, me hace los mandados el frío. ¿Por qué? Porque hice unos abrigos bien calientitos para todos los míos. Hombre prevenido, dice el dicho, vale por dos. Hay muchas cosas que Dios hace y nos guarda y nos cuida y nos protege, pero también debemos de ser prudentes. No voy a andar en lugares incorrectos, con la gente incorrecta, a la hora incorrecta, haciendo lo incorrecto, porque eso es una bomba de tiempo y tarde o temprano, ¡pum!, nos va a estallar. Hay que prevenir para no lamentar. Número 7, esforzarnos y cobrar ánimo. Esforzarnos en confiar en Dios y cobrar ánimo, sabiendo que Él es nuestro Señor. Dice Deuteronomio 31:6. Dios le habla al pueblo de Israel: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, lea conmigo esta parte, no te dejará ni te desamparará. Nunca. Cobra ánimo entonces. Número 8, cuando venga ese sentimiento que se quiere presentar el temor, declara paz en tu vida. Ora por paz en tu corazón. Evangelio de Juan 14:27. Evangelio de Juan 14:27. Comenta, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Para mí esto es una orden. ¿Sabes qué? No se turbe tu corazón ni tengas miedo, porque no hay razón. Yo estoy contigo. Soy Dios. Aprendamos a descansar en Él. Declare la paz en su vida. Y número 9, busquemos a Dios con todo nuestro corazón y aprendamos a confiar en Él. Busquemos a Dios. En el día de la angustia, busque a Dios. En el día de la adversidad, busque a Dios. En su presencia hay plenitud de gozo y paz, delicias a su diestra y siniestra. Dice la Escritura, Salmos 34:4, busqué al Señor y Él me oyó. ¿Y qué aconteció cuando Él nos escuchó? ¡Ay, gloria a Dios! Me libró de todos mis temores. De todos. Me libró. Se los llevó. Se los llevó. Yo sé lo que es vivir en temor. Lo he experimentado. Y lo que le puedo decir es que cuando viene el Señor a nuestro corazón, cuando es su Espíritu Santo tocando nuestra vida, en ese momento acontece un milagro.
hay un descanso, hay una paz que solamente Dios puede traer a nuestra vida. Dios quiere que usted y yo podamos vencer cualquier temor. Dios quiere un pueblo esforzado, libre, lleno de gozo, pleno, feliz, con la capacidad de actuar. ¿Usted lo anhela también? Si usted ha experimentado algún temor o vive actualmente en algún temor, yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a buscar al Señor. Y vamos a entregarle aquello que pudiera querernos robar nuestro gozo, nuestra paz. Vamos a buscar al único que tiene esa solución, esa fortaleza, ese ánimo. Y yo le invito a que extienda sus manos al cielo, en esa señal de búsqueda, de dependencia a Dios. Padre, venimos en esta mañana delante de ti, tu iglesia, a mostrarte nuestro corazón. Reconocemos que hemos tenido algunos temores, que se ha desarrollado en medio de nosotros pensamientos, sentimientos que no van de acuerdo a lo que tú deseas para nosotros. Sentimientos que se están robando nuestra felicidad. Ideas, imaginaciones, sueños, visiones, inclusive percepciones espirituales. Cosas que de alguna forma han estado lacerando nuestra vida y quieren robarse nuestro gozo, quieren robarse nuestra confianza en ti, para que dudemos, para que nos hundamos, para que recibamos el mal. Pero el día de hoy nos estamos levantando, entregándote nuestros sentidos primeramente, nuestra vista, nuestro oído, porque no nos vamos a dejar mover por nada de lo que nuestros sentidos perciban. Aun cuando veamos la situación difícil, nuestros ojos estarán puestos en ti. Aun cuando pareciera que es imposible que tú hagas algo por nosotros, en ti confiaremos, Señor, y viviremos seguros, porque son más los que están con nosotros que los que están con aquellos que quieren destruirnos, con el enemigo que muchas veces se ha querido levantar para robar, matar y destruir nuestra vida. Padre, el día de hoy cerramos nuestros oídos a toda palabra que pudo haber sembrado en nosotros miedo, a cualquier declaración que dijimos o que alguien confesó sobre nosotros. Rechazamos toda palabra negativa y creemos que tú las sustituyes por tus palabras de verdad. Palabras que el día de hoy hemos recibido, donde tú nos dices que estás con nosotros, que peleas por nosotros, que nos amas, que tú nos das victoria, que las cosas van a salir bien, que tú vas a proveer, que tú vas a suplir, que no va a escasear la harina ni el aceite de la tinaja, sino que en el nombre de Jesucristo podemos llenar nuestro corazón de paz, sabiendo que tú estás con nosotros, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestro ser, y que tu amor por ti en el día de hoy eche fuera todo temor de nuestro corazón. Todo temor de nuestro corazón es echado fuera. En el nombre de Jesús, todo temor al pasado, todo temor al presente, todo temor al futuro, a cualquier persona, a cualquier situación, a cualquier circunstancia, sea espiritual o sea material, en el nombre de Jesús descansamos en ti, sabiendo que tú estás con nosotros y que el día de hoy recibimos el toque de tu Espíritu, la ministración de tu Espíritu a nuestro corazón, y somos libres de todo temor, en el nombre de Jesús. Así lo creemos, así lo declaramos, así lo confesamos, y así será, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias
porque tú lo haces en nuestras vidas. Amén. Hermano, pues vamos a vivir con gozo, con alegría. Hoy es un muy bonito día. Vamos a vivir en victoria. La paz de Dios sea con usted. Dios le bendice.